Vamos a resolver el último ejercicio de esta clase y también nos pide, como en los anteriores, calcular o dibujar los diagramas de momento cortante y flexionante. ¿Ya? Pero aquí lo nuevo va a ser que la carga distribuida en forma de triángulo ya no va a comenzar en el origen, porque recuerden que hemos dicho que el origen siempre tiene que estar al extremo izquierdo, ¿no? Pero fíjense que en este caso el origen, bueno, está en el extremo izquierdo, pero la carga distribuida en forma de triángulo está desplazado, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Recuerden que cuando haga el tramo, este tramo de acá, el último, ¿no? ¿Qué va a pasar? No vamos a poder calcular la altura, ¿no? Tenemos que calcular la altura en función de x, pero x va a variar de extremo a extremo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? eh, es lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio, ¿ya? Tienen que calcular la ecuación de la recta, pero noten que esta recta, que es la pendiente, ¿no? Alárguenlo un poco, noten que, digamos que esta recta viene de acá a acá, ¿no? Está desplazada en el eje X, ¿no? Entonces, pueden calcular la ecuación de la recta como con la ecuación dos puntos, ¿no? Fíjense que en el eje X necesitamos las distancias, ¿no? Pueden calcular este punto de acá, donde actúa esta fuerza de 20, ¿no? Pueden calcular cuánto es. En X es 5 y en Y es 0, ¿no? Y después pueden calcular este punto de acá. En X es 8 y en Y es 20, ¿no? Entonces tienen dos puntos, pueden calcular la ecuación de la recta, ¿no? Con dos puntos se puede. Entonces eso es todo. O sea, lo único nuevo acá es que para calcularla, tienen que calcular la ecuación de la recta, pero el origen tienen que tomar en cuenta que está en el extremo izquierdo. Y es todo, y van a poder resolver, nada más. ¿Ya? Porque algunos saben colocar el origen acá, saben calcular la ecuación de la recta que pasa por el origen, y porque el origen saben tomar acá. No, eso está mal. ¿Ya? Entonces, si hemos dicho que el origen va a estar en el extremo izquierdo, ahí se mantiene el origen. Y la ecuación de la recta tienen que calcularlo con respecto a ese origen, a ese sistema de coordenadas. ¿Ya? Entonces, una vez aclarado, vamos a continuar, vamos a resolver el problema. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Tenemos que calcular primero las reacciones en los apoyos. En este caso está sencillo, ¿no? Solo es un apoyo fijo y un apoyo simple, ¿ya? En vez de la carga distribuida en forma de triángulo, estoy reemplazando acá la fuerza equivalente. Ahí tenemos la fuerza de 20 que nos están dando de dato y acá estamos reemplazando la carga en forma de triángulo, ¿no? La fuerza equivalente, la primera, la del rectángulo, su módulo, ¿cómo sería? El área de la figura, ¿no? 3 por 10, la base por la altura, ¿no? Después esta fuerza de 20 que ya lo tenemos, ¿no? Y la última, que acá también se saben confundir, siempre se olvidan el 1 medio, ¿ya? El área de la figura, ¿no? 1 medio de la base por la altura. 3 por 20 dividido entre 2, ¿no? 3 por 20 es 60, ¿no? Dividido entre 2 nos da 30. Y ahora colocamos las distancias, ¿no? De acá, noten que la base del rectángulo es 3, ¿no? Como lo estamos partiendo a la mitad, ¿no? Es donde no lo estamos partiendo, ¿no? Estamos reemplazando la carga distribuida por una fuerza puntual y esta va a actuar justo a la mitad, ¿no? Entonces a la mitad de 3, o sea, 1,5 a cada lado, ¿no? Después hay una distancia de 2 metros, ¿no? Hasta la fuerza de 20 y después acá. Noten que la carga distribuida en forma de triángulo estaba bueno, medido desde la fuerza de 20 hasta su centro de gravedad es 2 tercios de la base, ¿no? 2 tercios de 3 es 2, ¿no? Y 1 tercio de 3 es 1. ¿Ya? Entonces ya tenemos las distancias, ahora sí puedo aplicar las condiciones de equilibrio. Y para hacerlo más rápido, ¿no? Lo más fácil siempre es aplicar momentos, anulando estas dos fuerzas, ¿no? En las reacciones en A. Y voy a poder calcular directamente la incógnita, ¿no? La fuerza en la reacción en B. ¿No? Entonces vamos a comenzar con todo lo que esté girando antihorario, que sería la reacción BY, por la distancia total, ¿no? Que es 8, igual. Y ahora colocamos todo lo que esté girando horario, ¿no? Que son estas fuerzas. Primero esta fuerza de 30. 30 multiplicado por su distancia hacia el punto A, que es 1,5, ¿no? 1,5. Entonces 30 por 1,5 más esta fuerza de 20 multiplicada por su distancia hacia el punto A, o sea, 5. ¿Ya? O sea, más 20 por 5, más la última fuerza de 30 multiplicado por su distancia hacia el punto A, que sería 3 más 7. 3 más 2 más 2, 7. Y de aquí ya puedo despejar el valor de B sub y, que nos sale 44,375. Segunda condición de equilibrio, sumatorio de fuerzas en el eje Y igual a 0, ¿no? Entonces voy a sumar A sub Y más B sub Y es igual a 30 más 20 más 30, ¿no?
todo lo que esté apuntando hacia arriba igual a todo lo que esté apuntando hacia abajo. Después yo ya tengo el valor de b sub y, entonces reemplazo, va a ser 44.375 y despejo el valor de a sub y, que nos sale 33.625. Creo que acá está mal, es 35.625, ya lo vamos a arreglar. Después, aplico la última condición de equilibrio, que es a sub x igual a 0, ¿no? Nos saldría. ¿Ya? Y una vez que ya hemos calculado las reacciones en los apoyos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con los tramos, ¿no? ¿Cuántos tramos va a haber? Entonces, vamos a analizar cuántos tramos nos va a tocar hacer en este ejercicio, ¿ya? Si no hay una rótula, entonces ya les decía, ¿no? Les decía que estas distancias, en cuántas partes está dividido, ¿no? Nos dice cuántos tramos va a haber, ¿no? En este caso está dividido en tres partes, entonces va a haber tres tramos, ¿ya? Pero eso nos da a saber una idea, ¿no? De cuántos va a haber, ¿ya? A ver, veremos si es correcto, ¿no? Hemos dicho que vamos a empezar a resolver de izquierda a derecha. Nos paramos en el extremo izquierdo, ¿no? Y vamos avanzando, sigue siendo constante la carga distribuida hasta este punto, ¿no? Que desaparece todo. Ese sería el primer tramo. Una vez hecho el análisis, vamos avanzando, seguimos avanzando y justo acá aparece la fuerza de 20T, ¿no? Entonces nuestro segundo análisis sería hasta justo antes de esa fuerza. Hasta ahí van dos tramos. Después, seguimos avanzando. Está la carga distribuida, está bien. Hasta acá que aparece la reacción en el punto C. Y también desaparece todo, ¿no? Entonces, ese sería nuestro tercer tramo. Este es un ejercicio un poquito más corto, ¿no? Solo vamos a resolver tres tramos. En los anteriores llegábamos hasta 5, a veces llegas hasta 6, ¿no? En este caso solamente 3, ¿no? Pero aquí se va a complicar un poquito en el triángulo de acá, ¿ya? Los primeros ya sabemos cómo hacer, entonces lo vamos a hacer un poco más rápido. Ya vamos con el primer tramo, que sería de, como ya hemos anotado, de 0 a 3, ¿ya? Y hay una carga distribuida, ¿no? Lo vamos a cortar justo antes que termine la carga distribuida, ¿no? Entonces, de extremo a extremo vamos a colocar la distancia X, ¿ya? No sabemos cuál es la base, antes era 3, ¿no? Pero lo estamos cortando justo antes de que sea 3. Entonces, la base de extremo a extremo va a ser X nomás. Esto ya lo hemos resuelto antes. ¿Ya? Entonces, en vez de la carga distribuida, ¿no? Yo lo voy a reemplazar y lo voy a poner una fuerza puntual o una fuerza equivalente en su lugar, ¿no? Cuyo módulo, ¿cuál va a ser? Tenemos que calcular el área de la figura, ¿no? Y el área va a ser base por altura. La base, noten que es X ahora, ¿no? Y la altura es 10. Entonces, vamos a multiplicar y va a ser 10X, ¿no? Ahora, esto va a actuar en el centro de gravedad, ¿no? O sea, la mitad de la base. Si la base es X, en este caso, la mitad va a ser X medios, ¿no? Entonces, aplico las condiciones de equilibrio. Ya hemos dicho que en esta clase vamos a aplicar las condiciones de equilibrio al lado derecho, ¿no? Entonces, va a ser la reacción en la que hemos calculado, 33.625, multiplicado por la distancia x, ¿no? Que es multiplicado por x, ¿ya? Igual a todo lo que esté girando en sentido antihorario, que sería 10x multiplicado por su distancia, ¿no? Que sería x medios. Entonces colocamos la fuerza 10x tal cual está, es su módulo, por la distancia, que es x medios, más m, ¿no? De aquí van a obtener la ecuación, ahí ya lo he arreglado, ¿no? Noten que es 35.625, ¿no? Eso teníamos que arreglar. La reacción en A, recuerden que hemos anotado 33 punto algo, ¿no? Pero en realidad era 35.625, ¿no? Eso teníamos que arreglar. Ahora, una vez hecho ya la sumatoria de momentos, ¿no? Vamos a despejar la ecuación de x y nos sale esto, ¿no? Y recuerden lo que les decía, cuando es una carga distribuida, para el momento es una parábola, ¿no? Y para la fuerza cortante, una recta, ¿no? Esto se cumple, ¿no? Es una parábola. Y si yo derivo esto, nos va a dar una recta, ¿no? Acá se mantiene la constante, acá el 2 bajas, se convierte en 10x, ¿no? Y ahí está. Entonces esto ya hemos hecho en ejercicios anteriores, estamos repitiendo. Vamos con el segundo tramo. Ya hemos pasado a la carga distribuida y seguimos viniendo por aquí. Y vamos a cortar justo antes que aparezca la fuerza de 20T, ¿no? Entonces, en todo este tramo les aseguro que el momento flexionante nos va a salir una recta. Y la fuerza cortante va a ser constante, va a tener un valor fijo, un valor constante. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente tramo, ¿ya? Y vamos a copiar, ¿no? Hemos dicho, bueno, ahora como ya tenemos de dato la base de la carga distribuida en forma de rectángulo, entonces directamente lo estoy reemplazando acá, ¿ya? Recuerden que la base es 3,
y la altura es 10, por eso acá la fuerza equivalente es 30. Y vamos a cortar justo antes que aparezca esta fuerza de 20, ¿no? Entonces lo vamos a borrar todo eso, ¿ya? Vamos a borrar hasta acá y en vez de todo eso vamos a colocar las cargas, ¿no? La carga, perdón, la fuerza cortante apuntando hacia abajo y el momento flexionante antihorario. ¿Ya? De extremo a extremo siempre X y vamos a aplicar las condiciones de equilibrio ahí. ¿Ya? Vamos primero con todo lo que está girando horario, ya que sería la fuerza de 35.625 multiplicado por X. ¿Ya? Es lo que está girando en sentido horario. Ahora con lo que está girando en sentido antihorario, al otro lado de la ecuación, que sería 30 multiplicado por, no tengo la distancia, ¿no? Pero puedo restar. Puedo multiplicar 30 por x menos 1.5. Entonces eso coloco x menos 1.5. Después no hay otra fuerza que esté girando antihorario. Nos queda este momento que está girando antihorario, ¿no? Más m. ¿Ya? ¿Y acá qué pasa con la Q? Como está pasando justo por donde estoy haciendo momentos, se elimina, ¿no? Entonces de aquí despejo la ecuación del momento flexionante, ¿ya? Noten, como les he dicho, sale una recta, ¿no? Y si yo derivo esto, la fuerza cortante me sale una constante, ¿no? Entonces se cumple todo lo que les digo. Y ahora vamos con lo más difícil, o lo nuevo de este ejercicio. No es difícil, pero es lo nuevo que vamos a ver en este ejercicio. La carga distribuida en forma de triángulo, ¿no? Ya hemos hecho este segundo tramo, nos saltamos, y ahora vamos a hacer este tramo, ¿ya? Justo antes que aparezca la reacción en el extremo derecho. Entonces vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, todo esto, ¿ya? Del tramo de 5 a 8. ¿Ya? Entonces, vamos a copiar tal cual está. Bueno, vamos a borrar un poquito de esta parte. Recuerden que tiene que ser hasta antes que aparezca esta reacción. Entonces vamos a borrar. ¿Ya? No tengo la base del triángulo, ¿no? Recuerden que la base del triángulo varía, ¿no? Varía. Y de extremo a extremo tengo que colocar X, ¿ya? Y ahora, no tengo la base del triángulo, pero puedo obtener, ¿no? Restando X menos 5. Entonces coloco ahí X menos 5, ya está. Y al extremo derecho, donde hemos cortado, tenemos que colocar, ¿no? Las incógnitas, la fuerza cortante y el momento flexionante, ¿ya? Eso nos falta aquí. Ahora, recuerden, bueno, yo como ya tengo de dato la base de esta carga distribuida en forma de rectángulo, puedo reemplazarla. Ahí no voy a tener ningún problema. Esta fuerza de 20T solamente lo copio, no tengo ningún problema tampoco. El problema está en esta carga distribuida en forma de triángulo, ¿no? Porque no sé su base. Perdón, sé su base, ¿no? X menos 5, pero no sé su altura. Ya la altura tiene que estar en función de esta distancia X. De esta X, no de su base, ¿no? Tiene que estar en función de X. Ya, entonces ahora, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, tengo que calcular la ecuación de la recta, como les había dicho, ¿ya? Pero mi origen siempre tiene que estar en el extremo izquierdo, eso tienen que recordar, ahí lo estoy anotando, origen, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular la ecuación de esa recta, o de esa pendiente, ¿no? De la hipotenusa del triángulo, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo la ecuación de la recta? Puedo hacerlo fácil si es que tengo dos puntos, ¿no? Recuerden, miren este punto de acá, va a ser en X 5 y en Y 0, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces este punto ya lo tengo de dato. Ahora, necesitaría este punto de acá, ¿no? Pero recuerden que la base varía, ¿no? Entonces la altura también va a variar. O sea que este punto no lo conozco. En X, ¿cuánto sería? No sé. Y en Y también va a variar, ¿no? Entonces, si lo hago así, no me va a servir mucho la ecuación de la ecuación que requiere dos puntos, ¿no? Entonces necesito la otra, ¿no? Que es de punto pendiente, ¿ya? Necesito un punto y una pendiente y ya puedo calcular la ecuación de la recta, ¿ya? Aquí en este diagrama de cuerpo libre no puedo hacer la de dos puntos, ¿no? Ecuación de dos puntos, pero sí puedo hacer la ecuación de punto pendiente, ¿no? ¿Y de dónde saco la pendiente? Ah, ya lo tenía, ¿no? De más arriba, de acá. Puedo sacar la pendiente del ángulo, ¿no? Va a ser tangente, que va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, ese va a ser el ángulo que se repite en el otro triángulo. Y la tangente del ángulo, que es la pendiente, va a ser cateto opuesto 20 sobre 3m, ¿no? Entonces, ya tengo la pendiente, ¿ya? Entonces ya puedo calcular la ecuación de la recta, ¿no? ¿Recuerdan cómo era cuando yo tenía punto pendiente? Era y menos y sub 0 igual a mx menos x sub 0, ¿no? Este y sub 0 y x sub 0 son puntos conocidos, ¿no? El punto conocido que es este, que ya lo tengo, ¿no? Y m es la tangente del ángulo, ¿no? La pendiente que hemos calculado. Entonces vamos a reemplazar y sub 0 es igual a 0, ¿no?
Después, x sub 0 es igual a 5, ¿no? Y la pendiente es la tangente del ángulo, pero ya tenemos la tangente del ángulo, que es 20 sobre 3, ¿no? Entonces ya tengo la ecuación de la recta. Y ahí está. Ahora, ¿qué nos faltaría? Ya podemos, como ya tengo la altura y ya tengo la base, entonces, listo, ya puedo saber cuál va a ser el módulo de la fuerza puntual, ¿no? Porque para reemplazar la carga distribuida por una fuerza puntual, tengo que calcular el área de la figura, ¿no? Y el área es un medio de la base, que ya lo tengo acá, que es x menos 5, por la altura, que también ya lo tengo acá, ¿no? Entonces ya puedo reemplazar, pero ¿en dónde va a actuar esa fuerza? ¿No? Entonces tenemos que calcular las distancias. ¿Recuerdan? Antes, bueno, vamos a colocar estos valores R y S, ¿ya? En la base del triángulo. Entonces, el valor de R, si recuerdan cuánto era del primer parcial, es 2/3 de la base, ¿no? Y S es 1/3 de la base. Eso vamos a calcular. R es 2/3 de la base y la base es x menos 5, ¿no? Y S es 1/3 de la base, ahí está. Entonces, una vez que ya tengan todo esto, vamos a reemplazar todo. Y aquí está. Estamos reemplazando los valores que ya tenemos, ¿no? En B sub y, ahí está. Ahí está. Tenemos todos los datos hasta la fuerza de 20, ¿no? Después no tenemos esta distancia, ¿no? Aquí ya empieza el triángulo, ¿no? Pero estamos reemplazando la carga distribuida por esta fuerza, ¿ya? Y su módulo tenemos que calcular ahora. Recordemos que actúa a una distancia R y S, ¿ya? Y estamos colocando lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La carga, la fuerza cortante y el momento flexionante. ¿Ya? De extremo a extremo siempre X, ¿ya? Y vamos a calcular el módulo de esta fuerza. ¿Recuerdan cómo es? Un medio de la base por la altura. Paso a paso tiene que ser, ¿no? Un medio, noten. La base, que es x menos 5, por la altura, que es, ahí tenemos que anotar todo esto. 20 sobre 3 por x 5. ¿Ya? Y solo estamos calculando el módulo de la fuerza. ¿Ya? Noten que es un poco larguito acá, entonces lo vamos a colocar acá arriba, verde, y acá es algo simplificado, ¿ya? 20 con 2 se van, va a quedar 10/3 de x menos 5 al cuadrado. Y ahí ya está listo. Ahora sí podemos aplicar las condiciones de equilibrio, porque ya tenemos R, ya tenemos S, ¿no? Ya tenemos la fuerza equivalente, ahí está. Y aplicamos las condiciones de equilibrio, ¿ya? Sumatoria de momentos, y recuerden que siempre vamos a hacer momentos, bueno, por lo menos en esta clase vamos a hacer momentos en el extremo derecho, ¿ya? De extremo a extremo, recuerden que la distancia siempre tiene que ser X. Ya. Comencemos con la fuerza de 35,62, ¿ya? Multiplicada por X, ¿no? Que es su distancia hacia el otro extremo. Es la única fuerza que está girando en sentido horario, ¿no? Y ahora al otro lado de la ecuación vamos a colocar todo lo que esté girando en sentido antihorario, ¿no? La primera sería esta fuerza de 30, ¿no? Vamos a anotar 30 ahí, multiplicado por su distancia, ¿no? Tendríamos que restar, es lo más fácil, x menos 1,5, ¿ya? X menos 1,5, más la otra fuerza de 20, ¿no? Aquí tendría que ser más, ¿ya? Esto hay que arreglar, más 20 por, y vamos a restar, ¿no? X menos 5. Ahí está. 20 por x menos 5. Hay que sumar acá. Más, ahora sí, la fuerza equivalente, ¿no? Que hemos calculado. Y tienen que copiarla tal cual está. 10 sobre 3 por... ¿ya? No traten de multiplicarlo directamente, ¿no? La fuerza por la distancia. Háganlo paso a paso. Entonces estamos anotando primero la fuerza, que es 10 sobre 3 por x menos 5 al cuadrado, ¿no? Y a todo esto, que solamente es la fuerza, le vamos a multiplicar su distancia, que es s, o sea, x menos 5 sobre 3. ¿No? Entonces acá ya solo falta simplificar un poco y van a poder obtener esta ecuación, ¿no? Noten que acá multiplicando esto por esto, o sea, nos sale 10 sobre 9, x menos 5 elevado al cubo, ¿no? Entonces lo estoy dejando tal cual está, ya porque se va a hacer un poco complicado desarrollarlo. Mejor estoy agrupando los otros términos, ¿no? Y nos sale esto. Y ahí tal cual está, ustedes pueden derivarlo, ¿no? No es necesario seguir, bueno, no es necesario desarrollarlo, se puede derivar ahí tal cual está, ¿no? Si yo lo derivo, acá la x se va, solo me va a quedar menos 14,375. El 145 siendo una constante, se va también, menos 10, acá el 3 baja y se simplifica con el 9, ¿no? Se mantiene x menos 5 y acá se les resta 1, ¿no? 3 menos 1, me queda 2. Y ya está simplificado. Noten que para eso nos sirve, ¿no? Hacer momentos en el extremo derecho, porque yo cuando ya tenga el momento, simplemente lo derivo y ya está.
Ya lo tengo, ¿no? Ahora, para comprobar, pueden aplicar la segunda condición de equilibrio, someter de fuerzas en el eje Y les va a salir lo mismo. Ya hemos terminado de hacer el análisis de cada tramo, entonces vamos a comenzar a, bueno, ordenar, ¿no? Todo lo que hemos encontrado y después a graficar. Recuerden que esto es el subtítulo que yo colocaba, ¿no? Decía que del tramo de 0 a 3 voy a graficar esto, ¿no? Y así con todos. Vamos a dibujar. Primero colocamos el enunciado, ¿no? El problema que nos están dando y debajo de este vamos a colocar los ejes, uno para el momento flexionante y otro para la fuerza cortante, ¿no? Y vamos a empezar a graficar, ¿ya? Primero para la fuerza cortante, ¿no? El primer tramo de 0 a 3, ¿ya? Es una recta que no pasa por el origen, ¿no? Si reemplazan x igual a 0, su valor es 32.60 y algo, ¿no? 625, perdón. Y reemplazan también el otro extremo, ¿no? X igual a 3 va a ser 2.625. Entonces vamos a reemplazar, es una recta, ¿no? Que va hasta ahí. Ya vamos con el segundo tramo, que es de 3 a 5, ¿no? Q nos sale constante y su valor es 5.625, ¿no? Se mantiene ahí, ¿está? Constante. Y por último nos sale una parábola, ¿no? En x igual a 5 su valor es menos 14.7. Entonces empieza desde abajo, ¿no? Y luego va y reemplaza en x igual a 8 y todavía se baja más abajo, ¿no? Entonces, esta es la figura, ¿ya? Vamos con el siguiente gráfico. Para el momento, al principio, noten que empieza en el origen, ¿no? Reemplazan x igual a 0, e menos 0. Después reemplazan x igual a 3, ¿ya? Y les va a salir un valor. Van a graficar la parábola, ¿ya? Sube hasta 61.875, ¿no? Después vamos con el segundo, es una recta, el segundo tramo, ¿no? De 3 a 5. Aquí está su ecuación. Reemplazan los valores, ¿no? ¿Cuánto vale cuando x es igual a 3 y cuánto vale cuando x es igual a 5? Ya es una recta de pendiente positiva, va a seguir subiendo. Vamos con el siguiente tramo. Y esto es un polinomio de grado 3, ¿no? Entonces, solo con su calculadora, ¿no? Reemplazan estos puntos y van a ir graficando, ¿ya? Hasta acá. Ya hemos terminado el problema, pero vamos a analizar, ¿ya? Lo mismo que hacíamos en los anteriores ejercicios. Acá. Primero para la fuerza cortante, ¿ya? Recuerden que empieza, tiene un valor, sí, ¿no ve? El valor de la reacción en A. ¿Ya? ¿Recuerdan su valor? Nos ha salido 35,625. ¿Ya? Entonces, pero también se le va restando un poco porque también ya aparece la carga distribuida, ¿no? Por eso su valor debe comenzar en 32.625. O tal vez he anotado mal, lo voy a revisar, ¿ya? Tal vez empieza en 35.625 esto. Bueno, chicos, aquí hay que arreglar, ¿ya? Esto empieza en 35.625, ¿ya? La reacción que hemos calculado acá, noten que era 35.625, si es que revisan más atrás, ¿ya? Y esto debería de comenzar en 35.625, ¿ya? Entonces, al transcribir, ¿no? Le he debido anotar, lo voy a arreglar. Lo he anotado mal. ¿Ya? Entonces, para esto nos sirve este análisis que les decía, ¿no? De entrada sabemos que debería de comenzar sí o sí en 35, como está apuntando hacia arriba, recordemos que es positivo, ¿no? Debería de comenzar el positivo 35.625, pero aquí está 32, ¿no? Entonces, al escribir nos hemos equivocado. Acá es 35.625. Después, para la fuerza cortante, como es una carga distribuida en forma de rectángulo, recordemos que es una recta y está apuntando hacia abajo, negativo, por eso su valor va bajando. ¿Ya? Y baja hasta 5.625. Después noten que entre x igual a 3 y x igual a 5 no hay ninguna, está vacío, ¿no? No hay ninguna carga distribuida. Entonces es un valor constante y efectivamente es un valor constante, ¿no? Y como no hay una fuerza acá externa, entonces se debería de mantener el valor que hemos encontrado en este límite, ¿no? Y por eso se mantiene el valor, ¿no? De 5.625. ¿No? Ahora noten acá que cuando aparece esta fuerza, les he dicho, ¿no? Aparece esta fuerza, tiene que haber un cambio brusco, ¿no? Entonces, sí se cumple, ¿no? Tenemos 5.625 menos 20 nos da
14.375, ¿no? Entonces, sí se cumple lo que les decía, ¿no? Aquí está su valor de 5.625 menos 20 porque es negativo, está apuntando hacia abajo y su valor baja bruscamente hasta ahí, ¿no? Después lo que les decía también, si es una carga en forma triangular, entonces para la fuerza va a ser una parábola, ¿no? Y ahí está la parábola. Y su valor debería de terminar en el valor que hemos encontrado para la reacción en este punto, ¿no? Si ustedes retroceden más atrás, les va a dar que la reacción acá era 44.375. Y efectivamente ahí termina, ¿no? En 44.375. Entonces todo está bien. Ya, ahora vamos a analizar para el momento. ¿Ya? Fíjense los extremos. ¿Hay algún momento de dato que nos estén dando? No, no, en los extremos no. Entonces debería de empezar y terminar en cero, ¿no? En m igual a cero. Y efectivamente se cumple eso, ¿no? Empieza en el origen, m igual a cero, y termina también en m igual a cero. Después, ¿hay algún momento de dato que nos estén dando dentro de la viga? No, ¿verdad? Entonces todo lo que encontremos debería de ser continuo, no debería de haber cambios bruscos como acá. ¿No? Todo debería de ser continuo y se cumple, va una detrás de otra, ¿no? Primero es un polinomio de grado 3, después, perdón, una parábola, después es una recta, después es el de grado 3, ¿no? Uno detrás de otro, no hay cambios bruscos, ¿no? Y ahora analizaremos por tramos. El primer tramo, como es un rectángulo, debería de ser un- una ecuación de grado 2, ¿no? Una parábola, ¿ya? Y se cumple, era una parábola, ¿no? En el tramo que no hay nada, para el momento debería de ser una recta, ¿no? Y es una recta. Y para el último, como es un triángulo, debería de ser un polinomio de grado 3. Y nos ha salido un polinomio de grado 3. Entonces, todo lo hemos verificado, está bien.